El conflicto armado en Medio Oriente parece agravarse. Estamos hablando de enfrentamientos que en un primer momento involucraban a 3 países, Estados Unidos, Israel e Irán. Y ahora, lamentablemente, están sumando más naciones. Y queremos sumar también voces nosotros, miradas distintas. En este caso estamos en contacto y le agradecemos a Marwan Gil, que es imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía. ¿Cómo le va, imán? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela y Luis. Un gusto. En principio, a una semana prácticamente de lo que sucedió con el ataque a Irán y la muerte del líder religioso y espiritual de ese país, ¿qué lectura hace de todo lo que ha sucedido y cómo lo están observando ustedes también? ¿Desde qué lugar? Mira, me preocupa lo que nos llega desde el Medio Oriente, las noticias, las imágenes, porque parece como una espiral que se convierte cada vez más amplio, más violento, más agresivo, cada vez más países involucrados. Y eso me hace incluso acordar a las famosas palabras del Papa Francisco, si ustedes se acuerdan, que él ya hace años solía decir que vemos una guerra mundial ya en partes, en pedazos. Ahora podemos, por supuesto, discutir si ya vemos los primeros episodios de una guerra mundial o estamos al borde de una guerra mundial. Pero lo que sí es un pronóstico muy oscuro. Y en eso quiero realmente hacer hincapié y pido que ampliemos la mirada y que salgamos un poco de esa burbuja donde siempre queremos analizar un conflicto armado, en ese caso la guerra, con los anteojos puestos en los intereses geopolíticos, partidistas o políticos. Y pido por favor que nos saquemos por un momento esos anteojos y que miremos al conflicto, a la guerra, con una mirada moral, ética y sobre todo humana. Acá para mí no se trata de defender la bandera iraní o la bandera israelí o posicionarse a favor o en contra de Estados Unidos. A lo que voy es que en cada guerra el precio principal pagan siempre los civiles, personas como ustedes, como yo, que no tienen nada que ver con el Ayatollah, que no tienen nada que ver con las decisiones del gobierno, pero al final ellos van a pagar con su sangre, con sus lágrimas, con su dolor, el precio. Y un ejemplo solo. Por ejemplo, el mismo día que fue asesinado el Ayatollah, el sábado a la mañana, y yo no soy por nada su simpatizante o apoyo sus decisiones, sobre todo teológicas, pero digo, ese mismo día a la mañana también fueron asesinadas más de 100 niñas en Irán. Y esa es la realidad tan dura, tan brutal. Lo mismo Hamas, por ejemplo, en Gaza. Para mí es el diablo mayor, pero lo que no se puede ahora ignorar o olvidarse que en la guerra de Israel contra Hamas, en los bombardeos masivos durante los últimos 2 años, fueron más de 20.000 niños asesinados. Por eso insisto que la guerra no es la solución. Bueno, el hecho de que justamente estén solicitándole a la población civil que se retire de los lugares también agrava la situación, digo porque como bien mencionabas, no solamente se están destruyendo objetivos militares, sino que bombardearon al menos una escuela con cientos de pequeños muertos. Totalmente, y no solamente digo que esa crítica dirigida hacia Estados Unidos o Israel, también Irán en su represalia, por ejemplo, en varios países del Golfo. También atacaron a hoteles, a lugares civiles, y ese es como que mi temor principal, que la guerra no se va a limitar a las bases militares o al ejército activo, sino que va de alguna forma a ampliarse y el precio principal van a pagar las personas civiles. Y por eso insisto que es primordial poner el enfoque en la vida y en la santidad de la vida de los millones de personas que viven allá. Y acá, por eso quiero incluso traer esa referencia del Sagrado Corán. El Islam enseña que quien salva una vida inocente es como si hubiera salvado a toda la humanidad. En ese versículo no se trata de la vida de un creyente, la vida de un árabe, no árabe, la vida de un musulmán, no musulmán. Habla de la santidad de la vida humana en términos universales. Y ahora si desatamos una guerra mundial, una guerra regional, una guerra total, van a perder no miles, sino que millones de personas su vida. Y hay que aprender de esos errores de la historia. Hay que hacer esa retrospectiva. Por ejemplo, el atentado de Sarajevo, en la previa de la Primera Guerra Mundial, tampoco nadie esperaba que luego iban a perder millones de personas su vida, pero fue un efecto dominó. Y eso es también mi temor que puede ahora ocurrir o suceder en ese momento.
Y en cuanto a esta convocatoria al diálogo y a la paz, ¿qué hace falta para que eso ocurra en un contexto de tanta escalada de violencia después de las consecuencias de los ataques de Estados Unidos e Israel y lo que ha sido la decisión de Irán de responder a esos ataques? ¿Cuál debería ser el escenario o de qué manera se podría encarar este conflicto que lleva tantos años? Mira, yo diría que por supuesto el gran actor que está ausente es la ONU, las Naciones Unidas, y eso ya incluso te muestra el paralelismo con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Ya murió de alguna forma el orden global, el viejo orden global donde reinaba o estaba presente la ONU con sus organismos internacionales, con su ley internacional. En el medio todavía no nació un nuevo orden global y quedamos en ese vacuum, y ahí creo que los actores que pueden hacer o deben alzar su voz son sobre todo los aliados de Estados Unidos. Desde Europa, después también los propios aliados de la región del Medio Oriente, que son los países árabes musulmanes, que están confrontados con Irán, pero deben en ese momento priorizar. Y acá por eso insisto realmente que no se trata de tomar un partido en términos de una alianza geopolítica o partidista, porque hay una salida posible a través de la diplomacia. Todavía hay tiempo, volver a la mesa, volver a la diplomacia. Y la peor opción en este momento es optar por la guerra. La guerra no es la solución. Incluso te digo, yo por ejemplo, estoy de acuerdo que el status quo en Irán hay que cambiar. No soy por nada un simpatizante, ¿sí?, del gobierno iraní, pero digo, incluso hay que aprender de sus errores del pasado, porque no es la primera vez que Estados Unidos y sus aliados quieren bombardear un país del Medio Oriente. Les quiero acordar y vale señalar que contra Irak hace 2 décadas atrás fue una guerra casi por la misma premisa, mismas condiciones. Sí, es cierto que liberamos ahora Irak de Saddam Hussein, un tirano, un monstruo, pero fíjate hacia dónde luego llevamos la sociedad. Llevamos la sociedad hacia un vacío donde luego surgió ISIS, la peor organización que sembró su terrorismo no solamente en Irak, en toda la región. Y así basta aludir hacia Talibán y Afganistán, hacia la guerra en Siria, hacia la guerra en Libia. Así que ya vimos tantos casos, tantos fracasos del Occidente, donde quisimos generar un cambio del gobierno a través de herramientas bélicas y al final fracasamos. ¿Y con bombas se puede llegar a cambiar un régimen? Digo porque Estados Unidos destacó la muerte del líder supremo, pero no estamos hablando de una dictadura donde todo el poder recae en una sola persona, sino de todo un sistema. Totalmente. Gracias, Luis, por traer esa reflexión que es tan importante y necesaria, porque con las bombas y como vos señalás, con las herramientas bélicas, es cierto, podés destruir un sistema. Porque incluso en ese caso, solamente por asesinar, Jamenei no se va a cambiar mucho. Van a reemplazar la cabeza y así sigue. Pero digo, con las herramientas bélicas, con las bombas, misiles, tanques, podés destruir una infraestructura entera, podés destruir un país entero. Pero hay que entender que con las bombas no podés construir nada. Hay que salir de esa mentira, de esa falacia. Bajo las amenazas de las bombas, no podés ahora acuñar jardines de armonía, de paz, de convivencia. La paz se construye a través de herramientas constructivas que serían los acuerdos mutuos, los acuerdos políticos y sobre todo establecer principios de justicia. Si no, es una mentira. Y podemos hablar de paz, de derecho internacional, nuestra preocupación por los derechos humanos en Irán, liberar al pueblo iraní, pero con las bombas no vas a generar o no vas a construir nada positivo. Le agradecemos mucho el contacto, Marwan Gil, y esperamos, por supuesto, que pronto podamos hablar de otro escenario, o por lo menos de que esto se encauce a cambiar el destino y el rumbo de tantas vidas que están pendientes de esta contienda bélica que ha recrudecido en los últimos días. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias por el espacio. Hasta luego.